Hola con todos, mi nombre es Juan Esteban Cedeño y mi código es 00200-688. Soy Rafaela Yáñez y mi código es 0020-7232. Bueno, para esta práctica número 7 utilizamos los siguientes materiales: el simulador, kit de construcción AC y DC. También necesitamos planificar cómo se realizará el experimento, los apuntes de las clases de física, el libro de física para ingenierías de Yancoli y el manual de laboratorio de la práctica número 7. Bueno, en las partes del experimento, primero necesitamos abrir el simulador y entender bien cómo funciona. Luego necesitamos armar los componentes eléctricos tal y como nos indica las figuras y la hoja guía. Luego configurar los componentes eléctricos. Después tomar los datos necesarios sobre las mediciones que nos indican igualmente el simulador en la hoja guía. Y después necesitamos hacer los cálculos para armar tablas. Y por último, plantear observaciones, fuentes de error y conclusiones. Bueno, en los conceptos físicos tenemos que un condensador o capacitor, que se lo abrevia con una C mayúscula, es un aparato o un dispositivo en el que hay dos placas que son conductoras paralelas y estas se encuentran separadas por un dieléctrico. Este capacitor puede almacenar cargas eléctricas y a estas se les abrevia con una Q minúscula, porque hay un potencial eléctrico V que se le abrevia como una V mayúscula, como se muestra en la ecuación del lado derecho. Para que la energía eléctrica se pueda almacenar, es necesario mover las cargas eléctricas hacia el condensador por medio de una diferencia de potencial. Esto quiere decir que se debe controlar el flujo de cargas Q minúscula, que también se puede ver en la ecuación derecha, que está abreviada como una Q minúscula. Y para hacer esto se usa una resistencia que se la abrevia como R mayúscula, en serie con el condensador C, que como antes mencioné es la C mayúscula, para que el tiempo de carga, y el tiempo se le abrevia como una T minúscula, sea medible con el cronómetro. Bueno, como comenté, la ecuación está al lado derecho. Cuando existe un flujo de cargas en el tiempo, que se controla por la resistencia R, que la resistencia es la R mayúscula, se habla de una corriente eléctrica. En la imagen de la derecha muestra la ecuación de corriente eléctrica de carga con respecto al tiempo de un circuito RC. La constante de tiempo se le abrevia con una especie de T que parece que está en cursiva y se le denomina al producto entre el valor de la resistencia R y el condensador C. Las unidades del tiempo son en segundos y la ecuación de la derecha muestra eh, el tiempo. Bueno, para este laboratorio se utilizó este simulador de la Universidad de Colorado. Se colocó una batería, una resistencia, un condensador y un interruptor. Se modificaron los valores, entonces ponemos mostrar valores y vemos aquí que antes era de 9 voltios, se modificó a 10 voltios. Aquí era de 10 ohmios, se modificó a 50 ohmios y bueno, esto quedó igual. Por un tema de estética, digámoslo así, yo preferí hacerlo como se ve en el dibujo de la hoja de práctica para no tener ninguna confusión ni nada. Entonces, lo primero que se hace es cerrar el circuito y con la ayuda de un voltímetro y de un cronómetro podemos comenzar la práctica. Entonces, bueno, aquí nos tenemos que asegurar que esté en pausa, yo ya me equivoqué, pero poner reiniciar dinámica. Entonces, pongo las extremidades del voltímetro en el condensador y la cosa es poner play, aquí podemos poner comenzar
y ponemos play y vemos hasta cuánto llega, o sea, cuando llegue a 10 voltios. Entonces nos toca esperar y vemos cómo va subiendo rápido y después se va haciendo más lento. Con los resultados que obtuvimos nosotros, vimos que era alrededor de 40 segundos que se demoró en llegar a los 10 voltios. Entonces aquí se vuelve mucho más lenta las medidas. Entonces con ese valor de 40 lo que hicimos fue dividir para 30 porque teníamos que hacer 30 mediciones y obtuvimos que era alrededor de 1.5 segundos. Entonces con eso quería decir que nuestras mediciones íbamos a tomar el voltaje cada 1.5 segundos. Entonces ya mismo está por llegar a los 10 voltios y vamos a ver que es alrededor de 40. Lo vamos a parar por 9.999 voltios, que no importa que es casi 10, digámoslo así. Entonces, una vez llegue a eso, podemos parar y para asegurarnos que era 40 y pico. Bueno, en este caso vamos a tomar como 45 segundos, ¿ya? Entonces se divide para 30 y se obtiene que es como 1.5. Ahora volvemos a poner reiniciar dinámica. Aquí ponemos reiniciar el cronómetro y aquí lo que toca hacer es ponemos play y esperamos a que llegue a 1.5 más o menos y se toma el valor. Y así sucesivamente hasta llegar a las 30 mediciones. Entonces tomando el segundo valor. Y así se puede armar la tabla. Eso fue toda la parte experimental de esta práctica que después sirvió para realizar los cálculos que nos pedían en la hoja de guía. En este laboratorio lo primero que se hizo fue colocar las tablas de datos. Y en este caso se hizo una sola tabla, pero por tema de espacio se separó en dos, de los tiempos que iban creciendo de 1.5 segundos en 1.5 segundos con el valor del voltaje ya medido y el valor de la corriente IC en cada tiempo con cada voltaje. Además tenemos otra tabla que es una tabla de datos igual calculada sabiendo que R es igual a 50 ohmios, C es igual a 0.0996 Faraday y tau es de R por C, que es de 4.98 segundos. Lo primero que se hizo fue obtener la curva del voltaje del condensador con respecto al tiempo, con los valores obtenidos en la tabla 1. Luego con estos valores, con esta tabla más bien dicho, se sacó el valor de 6.3 cuando el voltaje de este es 6.3 para obtener un tiempo TI. Como no fue preciso, se aplicó el tema de la interpolación y se obtuvo que el valor de el tiempo era igual a 4.98 segundos. A partir de esto se pudo calcular el valor del condensador experimental y utilizando estas fórmulas se obtuvo que este era de 0.0996 Faraday como se vio anteriormente. Con esto, sabiendo que el valor teórico de este mismo o real era de 0.1 Faraday, se pudo calcular el error porcentual que fue de 0.04%, el cual es bastante bajo. Finalmente, con todos estos valores calculados y obtenidos, se pudo calcular el valor de la corriente, como se pudo ver en la tabla 1, aplicando esta fórmula de aquí, sabiendo el voltaje respectivo a cada tiempo, el valor de R, que ya lo pusimos aquí, que era de 50 ohmios, y el valor de RC, que es el valor de tau, que es el que obtuvimos de 4.98 segundos. Con esto se obtiene la gráfica a continuación, que se puede ver como que fuera la opuesta, entre comillas, a la del voltaje versus el tiempo.